ahora después miramos. Buenos días, hermanos, el Señor los bendiga, para todos aquellos que están en este lugar y para ustedes, mis televidentes. Continuando con los devocionales diarios, para este día nos corresponde Filipenses capítulo 3. Y el tema para hoy es luchando por los sueños. Muchas veces nosotros luchamos por muchas cosas, pero también tenemos todos y cada uno de nosotros sueños. Cada uno anhela tener muchas cosas. A veces nos ponemos a pensar que sería solamente dejar los sueños aquí en la mente, se quedan solamente en el pensamiento y no avanzamos, dejamos eso ahí. Pero deberíamos de pensar que alcanzar un sueño no es nada fácil, pero tampoco imposible. El luchar por tener un hogar, el luchar por tener una profesión, tal vez el luchar por tener bienes materiales, por tener una casa, por tener muchas cosas. Para todo aquello no es difícil tener eso, pero sí toca tener un poco de esfuerzo porque muchas veces pensamos, solamente dejamos ese sueño en el pensamiento y ahí se queda. Deberíamos de esforzarnos un poquito más y decir si se puede. Podemos alcanzar todo aquello que nosotros nos propongamos. Lo que deberíamos hacer es poner la prioridad encima de aquellos sueños que son Dios. Con Él todo es posible. Para nosotros tal vez obtener esas cosas es difícil, es imposible alcanzarlas, pero si nosotros dejamos que Dios actúe en nuestra vida, todo es posible con Él. Pero no quiere decir esto que si solamente decimos que Dios va encima de sus sueños, ya vamos a obtener las cosas. Él también nos manda que nos sacrifiquemos un poco, que luchemos, que nos esforcemos por tener aquello que nosotros anhelamos. Podríamos decir que muchas veces, y los jóvenes sueñan con tener una profesión, pero muchas veces vemos que hay gente que no tiene las posibilidades, no tiene el dinero. Y para ellos es tan difícil, tan lejano, porque llegan muchas personas negativas, gente que no tiene visiones, que no tiene metas, que no tiene sueños, y dejan que esas personas tronquen los sueños o los anhelos de los demás. Por eso deberíamos de ponernos a pensar, si delante de mí va la fuente, que es Dios, entonces todo es posible para mí. No es imposible alcanzar lo que yo quiero, solamente hay que tener la fe hasta el final y declarar que con Cristo es todo posible. Miremos cómo se alcanzan esos sueños. Primero, dice con esfuerzo. En el versículo 13 de capítulo 3 de Filipenses nos dice: hermanos, no considero haber llegado ya a la meta, pero esto sí es lo que hago. Me olvido del pasado y me esfuerzo por alcanzar lo que está delante de mí. Mire, muchas veces tenemos sueños, y al principio lo decía. Tal vez quiero alcanzar una profesión. Los que se gradúan dicen, yo quiero ser médico, cirujano, quiero ser oftalmólogo, psiquiatra. Y bueno, hay muchas profesiones en las cuales toca esforzarse muchísimo más que en otras. Porque hay técnicos en los cuales, bueno, no se esfuerza mucho, pero sí hay profesiones en las cuales después de los 5 años toca seguirse capacitando. No solamente llegar hasta ahí al graduarse y quedarse ahí. Es necesario seguirse capacitando porque cada día se van implementando muchísimas cosas. Entonces, cuando uno anhela tener por decir, llegar a tener esa profesión de médico o abogado o lo que uno quiera alcanzar, es posible hacerlo, pero dice Dios que debemos esforzarnos. Aquí en ese capítulo dice Pablo, dice, hermanos, no considero haber llegado ya a la meta, por eso, sí es lo que es necesario. Me olvido del pasado y me esfuerzo por alcanzar. Dice que uno debe de olvidarse de las cosas, porque muchas veces cuando éramos pequeños, tal vez nuestros padres con palabras necias, tal vez nos ataron y nos frenaron. Tú no puedes, es imposible, no hay dinero, ¿qué vas a ser capaz? Y muchas veces nos quedamos con esas cosas. Tal vez dice Pablo que para avanzar hay que olvidarse de eso. ¿Quién era Pablo? Pablo era de las personas que perseguía a cristianos, y eso que él es fariseo, conocedor del evangelio. Y mire lo que él hacía, dice, pero si yo me pongo a acordarme de esas cosas, entonces hoy la gente va a decir quién era Pablo, y ahora mira cómo defiende la doctrina. Tal vez nosotros hayamos nacido en una cuna no con muchos recursos, y tal vez no tenemos las posibilidades como las tienen otros. Tal vez otros tienen posibilidades para alcanzar esos sueños,
tienen el dinero, pero no tienen la aprobación de la familia, otros tal vez tendrán la aprobación de la familia, pero no tienen los recursos, y muchas veces pasan esas cosas, los cuales nos detienen a alcanzar ese propósito, a alcanzar esos sueños que anhelamos. Que cuando uno ya está estudiando y llega al primer semestre, tal vez es fácil, pero hay gente que dice, mira, tuviste la oportunidad y la capacidad de poder pagar un semestre, pero para el próximo no hay, no sé si pueda salir, y muchas veces nos quedamos ahí, dice, ¿será que no soy capaz? ¿Será que no puedo? Y mucha gente que es negativa le empieza a meter a uno cosas que uno dice, tal vez no soy capaz de seguir adelante, tal vez no voy a tener los recursos para terminar esa carrera, o muchos tendrán los recursos, pero les dicen, no, qué pereza estudiar, no, eso no quiero seguir esa profesión, no me gusta, o le meten ideas y cosas, y tal vez la gente, como que la gente negativa, la que no tiene sueños, no los deja avanzar. Entonces, mire que hay que darse cuenta de con quién estás rodeado, de qué gente te rodeas, porque hay gente positiva, pero a la vez hay gente negativa que no te deja alcanzar esos sueños. Pues como dice Lili, Pablo que decía, yo no creo haber ya alcanzado, no porque no lo haya alcanzado, como nos explica ella, sino porque en el momento en que nosotros creemos que ya lo tenemos todo, ¿qué va a pasar con nuestras aspiraciones? Hasta ahí llegan, se queda bloqueado. Por eso es que cada uno de nosotros debemos pensar de esa misma forma, que no lo tengo ya todo. Eso me permite cada día esforzarme y cada día ser mejor. Hay un problema con los seres humanos, y es que cuando a nosotros nos felicitan y nos dicen excelente, qué bien que le quedó, hasta ahí llegó, porque de ahí para allá sigue en retroceso. Por eso es que muchos maestros nunca le dicen excelente, siempre le dicen está bueno, siga mejorando, porque si nos dicen que ya es excelente, en lugar de seguir avanzando, vamos para atrás. Amén. Hay personas que ya son graduados como médicos, odontólogos o cualquier profesión, pero es necesario seguirse capacitando porque uno dice, ya lo logré, soy médico, voy a servir. Pero día tras día van saliendo nuevas cosas, nuevas enfermedades, nuevos instrumentos, y uno debe de capacitarse, no debe de quedarse así. Por eso Pablo dice, seguir luchando, no es que ya lo haya alcanzado, como nos comenta nuestro pastor, pero sí él decía que seguía avanzando cada día más. Igual nos pasa a nosotros, no quedarnos estancados. Si ya llegué y lo logré, el ser médico, porque de ahí tengo que seguirme especializando y seguir conociendo cosas nuevas, porque si no se estancaría y se quedaría ahí. No es suficiente terminar la carrera y trabajar solo para ganar el dinero. No, uno debe de pensar para qué trabajé. Trabajé para ayudar a salvar vidas, para conocer más, no quedarse solo con eso. Por eso Dios nos manda que si queremos alcanzar los sueños, debemos primero esforzarnos. Segundo, perseverar hasta el final, cosa que muchas veces no es fácil. En el versículo 14 nos dice, si sigo hacia la meta para ganar el premio de que Dios me ofreció cuando me llamó por medio de Jesucristo. Pablo aquí dice, sigo hasta la meta, dice, para ganar el premio que Dios me dio, que Dios me ofreció. A todos nos ha ofrecido esa salvación y esa vida eterna, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros debemos seguir luchando, no solo por alcanzar nuestra salvación, sino por la salvación de los demás. No debemos olvidarnos ni ser egoístas, que si Dios a nosotros ya nos reveló la verdad, también debemos ser esas personas que quieren ayudar a la gente a avanzar, a seguir avanzando, a conocer. Por eso dice lucha hasta el final. Entonces, ¿qué dice en lo espiritual? Luchar hasta el final. Tal vez yo ya conozco del Señor, estoy viviendo en un camino de santidad, pero tengo algo que hacer. Mi familia no conoce, tal vez mis amigos en el trabajo, en la universidad o donde quiera que yo esté, necesitan de esa salvación también. Mientras viva, uno tiene que seguir trabajando en la obra del Señor. Ya conocí, ya es suficiente, ya me puedo morir. No, la gente necesita, y de nosotros es que necesita. Por eso nunca se acaba, uno nunca termina de aprender, porque hay cosas nuevas con el Señor. Entonces debemos ayudar, perseverar hasta el final. Muchas veces nosotros anhelamos y nuestros sueños tener el mejor hogar del mundo. ¿Qué pasa? Ya logramos tener un hogar, pero es necesario inyectarle amor, inyectarle muchísimas cosas, porque él se va apagando, el amor se va acabando, dentro de él hay problemas, dificultades, pero muchas veces matrimonios no llegan ni a los 3 años y ya se están divorciando, se están terminando con facilidad, porque no luchan. Uno debería
luchar hasta el final, no importa lo que tu pareja te haya hecho, uno debe olvidarse de los errores, de las cosas que han pasado, pero luchar hasta el final. Si Dios me dio la oportunidad de tener a ese esposo o esa esposa, debo luchar por él, debo luchar por mis hijos, debo luchar por mi matrimonio. No debo entregar tan fácil y entregárselo al mundo, entregárselo a Satanás, entregárselo al enemigo. No debo ser así. Sí, cierto, duele, tal vez en muchos hogares duele lo que le hacen, duelen tantas cosas, le hieren a uno, a veces tal vez uno no se olvida de lo que han hecho, pero toca intentarlo, toca luchar hasta el final. El matrimonio dice que es hasta la muerte. Ahí solamente uno puede ya dejar a los seres que uno quiere cuando ya pasa la presencia de Dios, pero debemos mentalizarnos que todo lo que queramos alcanzar, esos sueños, deben perseverar hasta el final, hasta que ya se agote todo recurso. Como dice entonces, y ahí en la palabra, cuando nosotros llegamos a la vida cristiana, muchos lo que se deja es ese perseverar, ese luchar, ese continuar esforzándose, y muchos en pretexto de ser cristiano caen en la resignación. Lo que Dios quiere, si Dios quiere, es que Dios quiere. Dios quiere que tú vivas bien, Dios quiere que tú salves tu matrimonio, Dios quiere que tú seas próspero, pero debo luchar hasta el final. Amén. Tercero, siguiendo el ejemplo de los que ya alcanzaron sus sueños. En el versículo 17 dice: hermanos, traten todos de imitar lo que yo he hecho. Fíjense en aquellos que siguen nuestro ejemplo. ¿Ejemplo de qué? Nosotros debemos ser ejemplo en todo, en lo espiritual, en lo secular y en lo que estemos haciendo. En este caso podríamos hablar del ejemplo espiritual. ¿Para quién debemos ser ese ejemplo? Para nuestros hijos. Bueno, conocimos ya nosotros de la verdad, ya estamos andando en ese camino de santidad, ya hemos avanzado muchísimo, nos hemos capacitado, tenemos conocimiento, tenemos ese carácter, tenemos conocimiento de la doctrina, la defendemos, hemos compartido el evangelio y lo seguimos haciendo. Pero deben ver nuestros hijos, qué es lo que nosotros estábamos haciendo, qué es lo que seguimos haciendo. Si tus hijos deben leer, predicar, orar, postrarte de rodillas, poner todo en manos de Dios, ellos el día de mañana también lo van a hacer. De lo contrario, ellos seguirán haciendo todo en sus fuerzas humanas. Aquí Pablo dice, fíjense en mí. Nosotros tenemos que fijarnos. En cuanto a lo secular, podríamos decir, si nosotros luchamos tal vez por esa profesión, si nosotros luchamos por alcanzar ese mejor hogar, entonces deberíamos decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué ejemplo les estoy dando a mis hijos? Si estoy dando el ejemplo como pareja, si estoy amando a mi pareja, si estoy respetando a mis hijos, si respeto las reglas, si las hago respetar, todo eso nuestros hijos tal vez no lo preguntan, pero sí lo ven en nosotros. Entonces, si nosotros decimos a nuestros hijos, tal vez por Y o X circunstancia, nosotros no pudimos alcanzar ese sueño que era obtener una carrera, tal vez nosotros debemos empujar a nuestros hijos que sí se puede, que de alguna u otra manera nosotros vamos a tener esos recursos para poder seguir adelante. Y si no los hay, enseñarles a luchar, a esforzarse, porque si ellos quieren ser profesionales, también tienen que esforzarse. De alguna u otra manera nosotros podemos implementar algo, enseñarles de un trabajo, decirles que ellos también se pueden ayudar. Pero muchas veces nosotros decirles, bueno hijo, yo no tuve la profesión y mira, no me he muerto y estoy feliz y vivo bien. No, eso es en nosotros que tal vez no luchamos, tal vez no hubo los recursos, pero tal vez hoy en día debemos hacerlo, impulsar a nuestros hijos, impulsar a los amigos, impulsar a las personas a tener ese bonito hogar, a tener esa profesión, a luchar por ese sueño. Porque muchas veces decimos, ese sueño es tan largo, tan inalcanzable que tal vez no lo pueda lograr. Pero nosotros, a veces los que ya conocemos que es Dios el que nos ayuda, que no es en nuestras fuerzas humanas, entonces podríamos decirle, enseñarles a depender de Dios. Tal vez en lo espiritual, nuestra misión es enseñar al discípulo a depender de Dios, enseñar que los problemas no se los da la solución, no se las da el hombre, es Dios quien se las da, pero a través del postrarse, de ponerse de rodillas, de tener ese conocimiento. Nosotros podemos decir que trabajamos en la mejor empresa del mundo, y como decía ayer en el discipulado, muchas veces pensamos que trabajar en la empresa de Dios, Él nos va a solventar la necesidad dándonos un fajo de dinero, poniéndonos ahí el empleo. No, muchas veces decimos que ya nos hace el milagro, pero no es así. Buscar de Dios es buscarlo por agradecimiento. Y si mientras uno trabaja para Dios, Él se encarga de nuestras cosas,
¿Cuál es la remuneración? El cuidado de nuestros hijos, el cuidado de nuestro cónyuge, nos da trabajo, nuestra alacena mantiene llena, y lo importante de todo es que Él nos da esa provisión de amor, paciencia, nos da gozo en medio de las dificultades. Él está ahí para ayudarnos a levantar en un problema. Dice que no nos quita el problema, pero ¿qué hace Él? Él nos da esa fortaleza para poder solucionar ese problema. Entonces, si Jesucristo es nuestro ejemplo, nosotros debemos ser ejemplo para nuestros hijos, para que así siga esa cadena, para que más allá nuestros hijos también puedan hacer ejemplo de sus generaciones. Entonces, para alcanzar ese sueño, ¿qué debemos hacer? Tener ese ejemplo y dar ese ejemplo para los demás. Todos, como dice Lili, todos somos ejemplos, sea de lo bueno, sea de lo malo. Porque a veces nosotros cuando nos referimos a ejemplos, por lo general nos enfocamos a lo bueno, pero todo el mundo es ejemplo, haga si lo hace bien o lo hace mal, y por eso él dice, en la iglesia sigan el ejemplo, pero ¿de quiénes? De los que están haciendo las cosas bien, de los que se esfuerzan por conseguir sus sueños espirituales o seculares, porque aún dentro de la misma iglesia vamos a encontrar personas que son mal ejemplo. ¿Cuántos se vuelven al mundo porque dicen, fulano tal es cristiano, pero él baila, pero él toma, pero él fuma y es cristiano, yo no le doy problema, ¿y él en qué se convirtió en ese mal cristiano? En ejemplo. Por eso es que muchos también lo siguen. Entonces, por lo tanto, de nosotros depende a quién seguimos. O seguimos a aquellos que han conseguido sus sueños espirituales o seculares, o seguimos el ejemplo de aquellos que son pésimos. Amén. Cuarto, dice, estando seguro de lo que uno quiere alcanzar. En el versículo 3 nos dice, nosotros somos los que estamos verdaderamente circuncidados, los que adoramos a Dios por medio de su Espíritu y nos alegramos de lo que Cristo hace en nuestra vida sin poner nuestra confianza en la raza o posición social. Mire que aquí Pablo les está hablando, dice, nosotros debemos estar seguros de la doctrina que nosotros estamos siguiendo, de nuestras enseñanzas, pero muchas veces tambaleamos tanto que no somos firmes en lo que hemos aprendido. Entonces, dice que debemos estar seguros de lo que queremos alcanzar. Si estamos hablando de los sueños, tengo que estar segura de qué es lo que yo quiero. Primero debo ponerme a pensar qué es lo que yo quiero. Si yo quiero estudiar una profesión, tener esa carrera, tengo que pensar, no solamente si yo obtengo esa carrera voy a obtener altísimo dinero, voy a ser el mejor, voy a hacer lo máximo en esa carrera. Pero debemos ponernos a pensar, esa carrera que yo quiero estudiar, ¿sí sirve para ponerla al servicio del Señor? Porque muchas veces solo pensamos en el hombre, pensamos solamente en ponerla al servicio de la humanidad, está bien, pero muchas veces nos olvidamos que quién es el que nos dio esa sabiduría para obtener esa carrera. Pensemos bien antes de actuar. Muchas veces la gente estudia porque sus padres les dicen, ese fue mi sueño, yo hubiera querido ser ingeniero, médico, arquitecto, ese era mi sueño y me gustaría que usted cumpla mi sueño. Pero muchas veces hay que recalcar, esos son sueños de los padres, más no sueños de los hijos. Uno tiene que pensar, no darle el gusto a los padres de poder estudiar porque ese fue el sueño de ellos. No, uno tiene que pensar que si la carrera que voy a estudiar me conviene o tal vez no me conviene, porque muchas veces tomamos esas carreras que son tan difíciles y decimos no, para que digan que en la familia hay un médico, y eso no debería ser así. Si yo quiero tener esa carrera, ese sueño, alcanzarlo, debo de pensar primero en las personas que lo necesitan. Yo sé que hay mucha necesidad, que cada día se están saliendo nuevas enfermedades, ahí es donde yo voy a estar para ayudar a las personas. Entonces debemos pensar en qué es lo que quiero, debo de estar seguro. Entonces miremos que aquí hay veces que, como decía al principio, hay personas negativas y nos troncan los sueños. Debo de pensar también, si yo quiero alcanzar algo, no debo dejarme intimidar o influenciar de gente que tal vez no le gusta, porque llegan muchas personas y ¿qué es lo que hacen en uno? Yo quiero tener esta profesión y llegan las personas y dicen, de esa gente sí hay mucha. Auxiliares son los que sobran. No, de eso no hay ni para qué. Mejor es ahorrar el dinero, ponerse un negocio que es lo mejor. Y muchas veces uno se pone a pensar y dice, tal vez sí, tal vez el dinero que tengo, tal vez lo voy a invertir en algún negocio. Y se olvida del sueño que él tenía. No, primero pongámonos a pensar cómo puedo hacer para alcanzar. Aquí Pablo les decía, nosotros somos ya verdaderamente
los escogidos del Señor, porque Él nos escogió por haber sido circuncidados. Como dice nuestro pastor, circuncisión era en el pueblo de antes. Hoy vemos que todo aquello que ya conoce la verdad es circuncidado para Dios. Entonces Él dice, estén seguros, no se vayan a dejar confundir, no se vayan a dejar confundir por el hombre, porque llegarán personas a quererles dañar la doctrina, a quererlos desviar de ese propósito. Entonces, nosotros hoy podríamos decir, tengamos carácter. Si nosotros ya elegimos seguir ese sueño, alcancémoslo, luchemos por ese sueño, no nos dejemos vencer, porque sabemos que el enemigo va a estar al acecho, y sobre todo en lo espiritual debemos tener ese carácter para decir sí al sí y no al no. No dejemos que esas personas dañen lo que nosotros queremos alcanzar, luchemos y sigamos adelante. Entonces, uno de los principios importantes para tener una vida de éxito y para alcanzar cualquier sueño, cualquier meta, es el estar seguro. Si tú no estás seguro de lo que quieres, cualquier cosa te puede desanimar. Si tú no estás seguro, sobre todo de la vida cristiana, todo, como dice Lili, en la vida va a tener objeción. Si quieres estudiar, si quieres trabajar, si quieres hacer cualquier cosa en la vida, vas a encontrar personas que te apoyan, pero también personas que no lo hacen. Y sobre todo en lo espiritual. Quienes hemos tomado la decisión de seguir a Cristo, todos los días vamos a encontrar personas que se van a oponer, unos a la fuerza y otros de manera sutil. Y lo que es más peligroso todavía, ¿qué es el peligro más grande cuando alguien se opone con nosotros los cristianos? ¿El ataque sutil o el ataque con furia? El sutil, porque cuando nos atacan de manera furiosa, nosotros nos defendemos o ya no nos importa, pero cuando nos empiezan a atacar de manera sutil, de manera melosa, logran que ese sueño que yo quería alcanzar, de ser un maestro en la iglesia, de ser un pastor, una pastora, queda ahí estancado y termina otra vez en el mundo. Son más los cristianos que hoy están en el mundo por el ataque sutil, porque la esposa, el esposo, el novio, la novia, lo conquistó ofreciéndole cosas del mundo, que cuando le atacaba con furia. Amén. Quinto, mis sueños deben convertirse en una prioridad. Versículo 8, la parte A. Es más, creo que nada vale la pena comparado con el invaluable bien de conocer a Jesucristo, mi Señor. Para Pablo, tal vez en el tiempo cuando le empezaron a compartir, no estaba de acuerdo con muchas cosas. Es por eso que su familia ya le había enseñado leyes, tradiciones, ellos estaban aferrados a sus tradiciones. Por eso es que Pablo perseguía a esas personas. Por eso es que Pablo mataba sus sueños espirituales, sacaba de las sinagogas. ¿Y cómo se comportaba Pablo en ese momento? Pero un día Dios le dio la oportunidad que alguien se le presentara en el camino y le hiciera conocer esa la verdad verdadera. Entonces, mire que Pablo ahí dice, tal vez todo lo que yo hacía no valió la pena. Luchar por esas cosas que yo hacía no tenían valor. Es que es incomparable ahora poder decir que todo aquello, eso era basura. Porque hoy verdaderamente conozco lo que yo quiero. ¿Y qué era lo que él quería? Conocer de Cristo, ser como Él, llegar a esa estatura, sacrificarse, ver lo que Él hizo y todo aquello como hacía ese maestro, se sacrificaba, si a Él lo insultaban, Él callaba, si le pegaban ponía la otra mejilla, Jesucristo eso era lo que hacía. Entonces Pablo veía en Jesucristo algo tan bonito, tan importante, que decía que todo aquello que él por lo que había luchado y lo que había hecho no es nada comparado con lo que podía hacer con Cristo. Todo eso fue basura, dice. Y muchas veces nosotros nos apegamos a los bienes materiales, o tal vez nosotros conseguimos cosas que nos aferramos a ello y no nos queremos desprender. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos un negocio pequeño y nos quedamos con ese negocio pequeño y no visionamos más allá. Entonces, por eso dice que uno debe convertir una prioridad en una prioridad ese sueño. Si yo quiero alcanzar ese sueño, no debo dejar que nadie me desvíe del sueño que yo tengo. Debo decir que esa es mi prioridad. Para Pablo, la prioridad, ¿quién era? Jesucristo. Para mí, ¿quién es la prioridad? Alcanzar, ¿qué es lo que quiero alcanzar? ¿Cuál es ese sueño? Quiero un bonito matrimonio, como yo decía. Entonces, debo darle prioridad a mi familia. Entonces, si yo quiero el mejor hogar, debo darle la prioridad a mi familia, a mis hijos.
No, eso no quiere decir que nosotros no dejemos de trabajar. El trabajar es necesario, pero muchas veces se van las personas al extremo y trabajan tanto, ganan tanto, que se olvidan de lo principal, su esposa, se olvidan de sus hijos y se olvidan de que tienen un hogar. Piensan o se mentalizan que solo es trabajar, ganar dinero y traer solamente el sustento, pero se olvidan de algo importante, del amor, del cariño, la comprensión, el ver criar a sus hijos, se olvidan de que la familia es su prioridad. Entonces, mi sueño es tener el mejor matrimonio, pues ¿qué estoy haciendo para que esa sea mi prioridad? Pues compartir, trabajar el tiempo que tengo que trabajar, pero también dedicarle tiempo a mi familia, estar ahí, estar con mis hijos, verlos crecer, ver qué sueños también ellos tienen, qué necesitan. Saber con quién andan sus hijos, cuáles son sus amigos. Eso es tan necesario, cuidar de su esposa. Dice que la esposa debe ser como esa planta que se riega cada día con agua, se la cuida, se la limpia, porque la planta se puede morir. Asimismo es el matrimonio o tu pareja. Debemos inyectarle amor cada día, estar pendiente de lo que le pasa, porque el diablo es tan sutil que usa personas, hombres o mujeres, para meterse en el matrimonio y tal vez hacerlo sentir mal, pensando que son los de afuera los que le dan lo que uno no encuentra adentro. Pero uno sí puede hacerlo. Es solamente esforzarse un poquito, luchar y estar pendiente de su hogar. Entonces, si quiero mi hogar bendecido, si quiero mi hogar que sea mi sueño, que sea el mejor hogar, tengo que tener esa prioridad por mi familia. No olvidarnos de ellos, no olvidarme de mis hijos, porque el día de mañana ellos también van a tener su hogar. Tal vez yo voy a quedar solo, sola. Entonces, debo cuidarlos ahora para que el día de mañana también ellos hagan lo que yo he hecho con ellos. Cuando hablamos de prioridad, estamos hablando de que nada es más importante que aquello que para mí es primero. Y cada prioridad tiene su época, su momento. El que está estudiando en la universidad, en el colegio, su prioridad debe ser eso. Pero ¿por qué hoy en día encontramos tanta gente que fracasa en esas áreas? Porque está estudiando, pero a la vez está de novia, de novio, y entonces alguna de las dos cosas va a fallar. ¿Cuál es tu prioridad? Dedícate a eso y después hacer lo otro, aunque la palabra de Dios dice que podemos hacer lo uno sin dejar de hacer lo otro, pero igual siempre debe haber algo más importante que es lo que nosotros hacemos, sobre todo en la vida espiritual. ¿Qué es lo prioritario ahora para mí? Muchas personas llegan a nosotros a decirnos, pero no, venga, vamos a bailar, vamos a tomar, vamos a fumar. Y Pablo que decía, yo eso ya antes lo hice y por eso para mí ahora ¿qué dice? Es basura, yo ya lo hice, yo ya lo probé. Yo no necesito otra vez ir allá, yo ya probé. Y por eso Pablo dice, como yo ya probé eso, todo lo que yo hice antes, Pablo, ¿qué dice? Ahora es basura, porque yo tengo otra prioridad. Antes para mí eso era prioridad. Yo no podía vivir sin discoteca porque pensaba que era el hombre más infeliz, pensaba que ese era el medio que me hacía feliz, pero ahora que conozco a Cristo, hay otra prioridad y eso que antes era mi prioridad, ya es basura. Y si yo vuelvo a eso, quiere decir que en lugar de ir avanzando, voy en retroceso. Amén. Sí, la prioridad de Pablo era Jesús, era el evangelio, era el predicar, el alcanzar esa salvación, hacer que otros alcancen la salvación. Tal vez como dice el pastor, tal vez hoy nosotros conocemos del Señor y muchas veces hacemos algo que no es agradable ante los ojos del Señor. Decimos que nuestra prioridad es Dios, y es cierto, la prioridad es Dios, pero muchas veces por evadir el hogar, por evadir a mis hijos, por evadir a mi esposa, me mantengo solo en la congregación y estoy sirviéndole a Dios, pero me olvido que también mi familia necesita que estemos pasando un tiempo con ellos. Muchas veces dice, cuando entras a la vida cristiana, es como que te apartaras de todo el mundo, dejas a un lado a la familia, dejas a un lado a tus amigos. Y como dice el pastor, es que mi prioridad ya es ahora otra. Tal vez eso ya lo viví, eso lo experimenté, ahora ya no, eso ya debo de dejarlo como ejemplo. Para mí no me sirvió. Tal vez en esa vida para mí no me hizo avanzar, me metió en muchos problemas. Hoy puedo decirles a mis hijos, debe ser la prioridad Dios, pero sin dejar a un lado todo lo que uno quiere alcanzar también. Las metas, los sueños también deben ser prioritarios, pero sin dejar, como dice el pastor, de dejar de hacer lo otro. Entonces, mire, ¿qué debemos hacer nosotros? Darle espacio a cada cosa en su tiempo, en su momento. Si estoy estudiando, como dice él, pues démosle la prioridad al estudio, porque muchas veces o personas se dedican solo a estudiar, pero se olvidan que tienen en la casa reglas,
o que tienen que ayudar en la casa, en el hogar. Se olvidan, dicen, no, mi deber solamente es estudiar, y llegan, solo estudian, se encierran y ahí queda. Y la familia, los paseos, el comunicarse con ellos, el hablar, dialogar, todo eso se acaba, se pierde. No, es que yo me dediqué solamente a estudiar. El trabajar, eso es de llevar solamente a eso, solamente se dedica a trabajar y su familia ¿dónde está? Entonces muchas veces hay personas que se dedican solamente a lo espiritual y se olvidan de su familia, a veces se olvidan del trabajo, se olvidan de que están estudiando. Entonces uno debe ser equitativo en todo. Mi prioridad debe ser Dios, eso es cierto porque Él es la fuente. Pero igual debemos ver que hay otras cosas a las cuales debemos ponerles un poquito de atención, porque muchas veces se pierden eso. Los hogares puedes perder a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, cuando ya tú quieras recuperarlos, tal vez ya crecieron, ya tienen una profesión y tal vez ya no los puedas recuperar. Hay que aprovechar el tiempo que uno tiene. Entonces, si queremos luchar por esos sueños, debemos esforzarnos, debemos perseverar hasta el final. Debemos ser ese ejemplo y estar seguros de lo que queremos. Mis sueños deben convertirse en mí en una prioridad. Para concluir, miremos el versículo 2 que nos dice. Ahí dice, cuidado con los perros, cuidados con aquellos cuyo trabajo es la maldad, cuidados con los que desfiguran a otros usando la circuncisión. Tengamos cuidado. Mire que ayer pasaba algo cuando iba a discipular a una familia. Mi discípula decía, yo le dije, qué lindos esos perros que ella tiene. Dice, sí, son hermosos. Si de acá tú les dices, ay, qué lindos, qué hermosos, ellos te mueven la cola. Pero si tú te acercas, igual se mueven la cola. Dice, acércate, te mueven la cola, pero al ratico te muerden ellos. Y así son las personas. Muchas veces la gente es bien sutil, llega con halagos, llega, ay, qué lindo que eres tú, ay, qué hermosa, y disimuladamente le echan el mordisco a uno. Entonces uno debe de darse cuenta. Si Pablo dice cuidado con esos perros, compara a las personas malas, a los que no les gusta avanzar, a los negativos, a los que no tienen sueños y luchar, dice, cuidado con ellos porque segurito que ellos les van a hacer que se tronquen los sueños que ustedes tienen. Porque hay gente envidiosa, no le gusta ver prosperar a la gente. Se quedó ahí, se estancó. Y asimismo quiere que los otros hagan eso. Entonces tengamos cuidado de esa gente negativa, de esa gente que solo le gusta la maldad, le gusta meter cizaña, que le gusta meterse en la vida espiritual, en los hogares. Tengamos cuidado de esas personas. Si queremos alcanzar ese sueño, debemos luchar. No nos olvidemos que primero está Dios y que con Él podemos alcanzar todo sueño. Para nosotros tal vez es imposible, para nosotros es imposible, pero para Dios no lo es. Amén. Luchando por los sueños. Cada uno tiene sueños, tiene anhelos. El problema es cuando nosotros no luchamos por ellos. Como nos explica Lili, ¿cuántas veces nosotros permitimos que otras personas se introduzcan en nuestros sueños, en nuestros anhelos, en nuestras metas, y por ellos no las cumplimos? La clave está en lo que, antes de la conclusión del libro, debo tener equilibrio. ¿Hasta dónde me es permitido luchar? Hay gente que en ese afán, como nos explicaba Lili, dice que yo estoy luchando por mi carrera. Sí, está luchando por su carrera estudiantil, pero se está olvidando de su propia vida, se está olvidando de los demás. No, hay otros que luchan por la empresa, tanto que ya no comen, que ya no duermen, que no disfrutan, se muere y al final con todo ese dinero se han quedado otros y los que menos han luchado por conseguirlo. Por lo tanto, hay que luchar por los sueños, pero hay que mirar, y como dice la palabra de Dios, tengo que hacerlo uno sin dejar de hacerlo otro. Si tu sueño es ser un pastor, lastimosamente hay los hogares que con más frecuencia se han desbaratado son los de muchos pastores, porque se han metido tanto en el pretexto de servir a Dios que se han olvidado de ellos, se han olvidado de su familia, y hay muchos hijos de pastores que dicen, hemos ganado un pastor, pero hemos perdido un papá. Hemos ganado un pastor, pero hemos perdido un esposo o una esposa, porque simplemente no tiene ese equilibrio. Tenemos un profesional en la casa, lástima que hemos perdido ese papá, ese esposo, ese hijo, porque hoy se entregó de vida y alma a su carrera universitaria, pero se olvidó de todo el mundo, se olvidó de él mismo. Hay que luchar por los sueños, pero para todo en la Biblia dice, hay un tiempo. Para todo hay un momento. Si estás a nivel espiritual, lucha por esa parte espiritual, porque muchos te van a querer destruir. Si estás en tu casa, lucha por tu hogar. Si estás en tu trabajo,
lucha por tu trabajo. Todos en la vida tenemos una vida integral, todos somos cristianos, pero a la vez estudiamos, trabajamos, somos empresarios, tenemos un hogar. Por lo tanto, la prioridad tiene que ver con lo que estoy haciendo en el momento. Hazlo bien. Hay gente que nada es prioritario. Está estudiando, pero a la vez está viendo televisión. Está estudiando y a la vez está chateando. No, ¿qué es lo prioritario en ese momento? Si tu prioridad es estudiar porque tienes un parcial mañana, entonces olvídate en ese momento de todo lo demás. En ese momento, no en toda tu vida, en ese momento. Nuestra vida está compuesta por momentos. Disfruta cada momento. Si tienes es que compartir la palabra, si tienes que predicar, si tienes que discipular, entonces entrégate en ese momento, que eso sea tu prioridad. Hazlo bien. Es más, la oración. ¿Para cuántos el orar no es prioritario? Están orando, pero a la vez suena el teléfono y allá van. Están orando, sonó la puerta. Están orando y corre a ver si la comida ya no se quemó. No, si vas a orar, la oración debe ser prioritaria en ese momento. No quiere decir que por orar te olvides de todo el mundo, pero sí, si vas a orar, entonces cerciórate antes de orar que esté apagada la estufa, desconecta si quieres por un momento tu celular y ese 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos que te vas a dedicar a la oración, que sea prioritario, que sea prioridad. Después ya vuelves otra vez a tu vida normal. Eso es luchar por un sueño. Así que los esperamos en nuestra próxima emisión. Recuerde que todos los días a partir de las 7:30 de la mañana estaremos en este lugar, aprendiendo algo práctico para nuestra vida, para cada día ser mejores, para cada día conseguir ese sueño, ese anhelo que nosotros tanto hemos deseado. Recuerda también los jueves a partir de las 7 de la noche estamos transmitiendo nuestro culto de estudio bíblico y los domingos a partir de las 9 y de las 11 de la mañana estaremos en este lugar alabando y honrando el nombre de Jesús. Dios los bendiga. Hasta la próxima emisión.